viendo que Jesús recorrió una distancia mucho más larga. Jesús recorrió una gran distancia, dejando su reino y dejando todos los privilegios de estar a la diestra del Padre. Atravesó el universo y se hizo hombre. Tomó forma de siervo, tomó forma de pastor y buscó a las ovejas que se habían perdido. La fuerte corriente del río de este mundo y del pecado nos había arrastrado, pero Él se hundió en una muerte de cruz y luego resucitó de entre los muertos para darnos vida, esperanza, seguridad, libertad y cuidados eternos. Es por esa razón que concentramos nuestra atención en los versículos número 15 y 16 del texto de Lucas capítulo 22. En los versículos 15 y 16, Jesús habla unas palabras que son palabras de un pastor. De hecho, son las palabras del buen pastor. Él les dice: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús deseó tanto este momento? Este es nuestro primer punto esta noche. ¿Por qué Jesús deseó tanto este momento? En primer lugar, la primera respuesta que vamos a dar a esta pregunta es porque los amaba y amaba a la iglesia por la cual se estaba entregando. Juan capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, porque los amaba. Es lo que dice Juan, que los amó hasta el fin. Es lo que dice Pablo a los Efesios, cuando habla a los maridos, cómo deben amar a sus esposas. Él les dice que deben amarlas como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La expresión he deseado intensamente celebrar esta Pascua con vosotros expresa que el amor es la causa y el motivo supremo por el cual Jesús desea tanto este momento de íntima comunión con sus discípulos. Jesús quiere mostrarles su amor hasta el final y por esa razón esta cena es tan significativa para Cristo. La segunda respuesta que vamos a darle a esta pregunta, ¿por qué Jesús desea tanto este momento o deseó tanto este momento? La segunda respuesta es para demostrarles su gran amor sirviéndolos. No es solamente porque los amaba. Él quiere también demostrarles su amor de una manera particular esa noche. Él quiere servirles. Él quiere lavar sus pies, aunque Él sabe que todos lo van a abandonar y que Judas lo va a traicionar. Él quiere demostrar su amor a pesar de todo eso. Juan capítulo 13, versículo 5 dice: luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Pablo escribe a los Efesios que el amor de Dios, por el cual nos dio vida en Cristo, no es cualquier clase de amor. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 nos deja saber qué clase de amor, qué calidad de amor es el amor de Dios por medio de su Hijo. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Con un gran amor, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, ¿cómo? Juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. La tercera respuesta que vamos a darle a esta pregunta, ¿por qué Jesús deseó tanto este momento? Es para enseñarles una mejor y verdadera manera de amar.
la primera respuesta a nuestra pregunta del primer punto, ¿por qué Jesús deseó tanto este momento, deseó intensamente comer esta Pascua con los discípulos? Es porque los amaba y porque amaba a la iglesia por la cual se estaba entregando. La segunda respuesta es para demostrarles su gran amor sirviéndolos. Y la tercera respuesta es para enseñarles una mejor y verdadera manera de amar. Juan capítulo 13 nuevamente nos sirve de referencia. Pero ahora en los versículos 14 y 15 y versículos 34 y 35. Juan 13, 14 y 15 y versos 34 y 35. Dice así el evangelista: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un mandamiento, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La ley en el Antiguo Testamento, y de esto hemos hablado anteriormente, la ley en el Antiguo Testamento había señalado y enseñado a los judíos que debían amar a su prójimo como a ellos mismos. Pero Jesús quiere enseñarles una mejor y verdadera forma de amar. Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Cuando Levítico dice a los hijos de tu pueblo, se refiere a tus hermanos, a tu familia, a tus cercanos, a los que más amas. No te vengarás de ellos, ni guardarás rencor. ¿Estamos escuchando la palabra? No te vengarás, ni guardarás rencor. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces todo judío tenía claro que no había posibilidad de venganza cuando se era ofendido. Que tampoco existía la posibilidad, si no se podía usar de la venganza, tampoco era posible guardar dentro del corazón rencor, sino que debía amarse al prójimo como a sí mismo. Firma: yo soy el Señor. Porque todo en el Antiguo Testamento era una sombra, era una figura de lo que habría de venir, es decir, de Jesús. Este mandamiento de Jesús con respecto al amor no es realmente nuevo. Este mandamiento nuevo de Jesús es la explicación del espíritu de la letra del Antiguo Testamento. Lo que está diciendo Jesús son dos cosas. La primera, en esa expresión, un mandamiento nuevo os doy, la primera cosa que Jesús quiere decir es que su amor es diferente al amor de ellos por ellos mismos. El amor de Jesús es sacrificial. Por eso lo establece Jesús. Jesús dice: no se amen más. En una manera de interpretar esto, o una manera de decirlo o entenderlo, es: ya no se van a amar más los unos a los otros como ustedes lo han venido haciendo por siglos, como a sí mismos. Ámense como yo los estoy amando. Ámense de manera sacrificial. Esa es una manera de amar muy diferente. Es estar dispuesto a hacer lo que hizo el pastor del documental por la oveja que se perdió, que se fue, que se llevó el río. Él se entregó para salvarla, aunque no pudo salvarla.
Él ofreció su vida. Es lo mismo que está haciendo Jesús por las ovejas que se perdieron. Él está sacrificándose a sí mismo. No dice Jesús, no dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os voy a amar. Él dice que como yo os he amado, o sea que el amor sacrificial de Jesús no comenzó en la cruz, ya había comenzado desde el momento en que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre, tomó forma de siervo para venir a servirnos aún desde el lugar donde Él nació en Belén, desde el pesebre. Él se humilló. Él nace en medio de animales, entre animales, en un pesebre. En esa manera Él ya está sacrificándose, está humillándose, está negándose a sí mismo para lograr un objetivo mayor. El objetivo es salvar a los pecadores, salvar a las ovejas que se habían perdido. Entonces, en primer lugar, decimos que esta expresión, un nuevo mandamiento os doy, tiene un carácter, y es que este amor es sacrificial. Y en segundo lugar, es un amor que solo puede ser producido mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Como usted recordará, cuando Jesús entró en la sinagoga y le dieron el rollo de Isaías para que lo leyera, y él leyó el texto de Isaías donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Estaba diciendo mentiras o toda la verdad Jesús? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre él? Cuando se bautizó en el río Jordán. Así que él estaba diciendo toda la verdad. ¿Y por qué en Juan capítulo 13, por qué en Lucas capítulo 22, Él puede amarlos hasta el fin? Él puede amarlos de esta manera sacrificial, porque el Espíritu de Dios está sobre Él. Y sin el Espíritu Santo es imposible amar de esta manera. Esto es terrible. Esta es la respuesta para usted que tiene tanto trabajo y tanta dificultad para amar a su hermano, para tratarlo como Jesús dice que debe tratarlo. Es que no se puede sin el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no mora en nosotros, entonces no somos hijos de Dios. Porque solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Entonces solo se puede amar de esta manera porque el Espíritu de Dios produce esta clase de amor. ¿Cómo podemos confirmar que eso lo dice la Escritura? Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33 dice: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Ahí está. Vienen días. ¿Cuándo son esos días? Cuando Cristo venga. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre. Esos son esos días. Cuando el Señor iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos ¿qué? Rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es así como funciona. ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano? ¿Por qué no puedes masticarlo y tragarlo? Como decimos en Colombia, es que no lo puedo ni masticar. Otro dice, solo lo puedo masticar, pero no lo puedo tragar. ¿Por qué no te lo puedes tragar? Porque no ha sido escrito en tu corazón la ley de Dios. A menos que el Señor escriba la ley de Dios en tu corazón es convertido de ser un corazón de piedra en un corazón de carne capaz de amar
como Cristo nos amó. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 26, profetiza una vez más el siervo del Señor acerca de esta verdad. Verso 24. Porque os tomaré de las naciones. Aquí estamos, Señor, esta noche siendo tomados de las naciones. Os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Aleluya. El evangelio es el que hace ese trabajo. De todas vuestras inmundicias. ¿De qué nos limpiará? De todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne que pueda amar. Porque el corazón del pecador es de piedra. Del pecador impenitente. Del pecador que no nació de nuevo, que no fue regenerado. Que no tiene fe, que no tiene ley, que no tiene esperanza y no tiene Dios en este mundo. Pero el que ha sido salvado por la gracia de Dios, como Efesios 2 dice, por el gran amor con que nos amó, el que ha sido salvado por esa razón, por esa causa suprema, por esa causa astronómica, el amor, el gran amor de Dios, el que ha sido salvado de esa manera, tiene un nuevo corazón. Y en ese corazón tiene escrita la ley de Dios y puede amar como Dios ama. En segundo lugar, nuestro segundo punto esta noche. Hay un deseo en Jesús que se está cumpliendo en Lucas 22, porque Él dice: intensamente he deseado comer esta Pascua. Se refiere a la de esa noche, a la que ocurrió esa noche en ese aposento con los 12 discípulos. Pero hay un deseo en segundo lugar, un deseo que se cumplirá en plenitud en el reino de los cielos. El verso 16 dice: porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Pascua conmemoraba el éxodo de Israel de Egipto siglos antes. Pero Jesús va a lograr un éxodo mayor en la cruz del Calvario. Porque Jesús es mejor y verdadero libertador que Moisés. Moisés solo podía libertar de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. La Pascua conmemoraba entonces el éxodo de Israel. ¿Qué celebraban esa noche? La salida de Egipto. Pero esa noche Jesús sabe que está solo a unas horas de hacer algo mucho mayor. ¿Qué es lo que Él va a hacer? A producir un éxodo multitudinario de gente de toda tribu, de gente de toda lengua, de gente de toda nación, de gente de toda etnia, a través de su sacrificio como cordero pascual en la cruz del Calvario. En la Torre de Babel fueron dispersados cuando Dios descendió y los confundió, poniendo en parejas de ellos, cada uno de ellos en parejas, uso idiomas diferentes, y no pudieron construir más la torre. Y fueron separados y allí aparecieron las naciones. ¿Por qué razón? Porque ese fue un intento del hombre de alcanzar a Dios a su manera. Pero en Apocalipsis encontramos a las diferentes tribus, diferentes lenguas, diferentes naciones y etnias, gente de diferentes idiomas, delante del trono, nuevamente reunidos, ahora delante de Dios, pero en los términos de Dios, a través del Cordero de Dios. Y es la razón por la que ellos alaban ante el trono de Dios, porque el Cordero está ahí. Ellos dicen: al que está sentado en el trono y al Cordero pertenecen la gloria, el poder, la alabanza, la riqueza, y dicen la sabiduría.
¿Qué están diciendo las naciones al final? Que Dios sabía lo que hacía. La sabiduría significa allí que Dios sabe lo que hace contigo. Porque lo que se propone Dios es llevarte hasta donde está su trono para que te dobles en tus rodillas junto con los ángeles y postres tu rostro en tierra y reconozcas que el Cordero es digno de ser alabado por la eternidad. Es en gran manera digno. Entonces Jesús va a producir una liberación de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado, para todo el que puede poner su confianza en Jesucristo. Aún esta noche hay liberación de la esclavitud del pecado, para todo el que pueda confiar en Jesucristo esta noche. No volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto es, no volveré a comerla de nuevo hasta que su sentido típico y simbólico se cumpla a plenitud en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Es allí donde la liberación del pueblo, no de Egipto, sino de todo pecado y maldad, se habrá cumplido en toda su plenitud. Es allí donde usted y yo finalmente habremos sido redimidos completamente. Es allí también que la comunión entre Él y los redimidos será perfeccionada. Apocalipsis 3:21 dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, felices aquellos que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Quiero hacer una pregunta o un par de preguntas para terminar. ¿Cuántas cosas desea usted en la vida? ¿Por qué clase de deseos usted se está esforzando? Escuche esta tercera pregunta. ¿Por qué clase de deseos usted se sacrifica? ¿Por qué paga precios? Un hombre le preguntó a un estudiante que era universitario, le dijo al joven: ¿qué es lo que más deseas tener en la vida? Y el universitario le contestó: libros, salud, quietud. El hombre le hizo la misma pregunta a un usurero, prestamista, y el prestamista le dijo: dinero, dinero y más dinero. El hombre entonces le preguntó a un pobre que encontró y sin vacilar el pobre le dijo: yo lo que quiero es pan, pan, pan. El hombre entonces le pregunta a un beodo que iba por la acera donde él caminaba, y el borracho le respondió: un poco más de aguardiente. Luego, dirigiendo su vista hacia donde estaba una multitud, les preguntó lo mismo, les preguntó: ¿qué es lo que más desean ustedes en la vida? Y la multitud respondió: riquezas, fama y placer. Un tanto desilusionado, porque no le satisfacía ninguna de las respuestas, le preguntó a un anciano que tenía fama de ser un buen hombre: buen hombre, ¿qué es lo que más ambiciona usted en la vida? Y el anciano contestó con mucha calma y dulzura: primero, yo deseo encontrar a Cristo. En segundo lugar, quiero parecerme a Cristo. Y en tercer lugar, quiero ser como Cristo. ¿Cómo vamos a responder al deseo de Jesús? Es la pregunta al terminar esta noche.
Repito la declaración de Jesús. Las palabras de Jesús son impresionantes. Versículo 15 de Lucas capítulo 22. Él dice, intensamente. Hemos cantado esta noche, nadie pudo amarme como Cristo. Es verdad, porque solo Cristo ama intensamente. Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Cómo vamos a responder, mis hermanos? Vamos a seguir como el joven. Quizá algunos jóvenes que se dicen ser cristianos no desean lo que Jesús desea. Ellos desean libros, salud y estar en paz. No me molestes, no me incomodes, no me saques de esta tranquilidad. O quizá algunos están deseando lo que los prestamistas desean, lo que los bancos desean. ¿Qué desean? Dinero, dinero y más dinero. Quizá usted lo único que quiere es pan. Humildemente, pastor, yo lo único que quiero y lo único que le pido al Señor es que me dé el pan de cada día. Hay un pan que es mejor y que es verdadero, superior al pan de la panadería, el pan que nos gusta, el de 500 o el de 1000 o el de 2000. No importa de dónde sea, si es del Maná o de Jumbo o de la panadería El Manantial, hay un pan que es mejor que ese pan. Ese pan es Jesucristo. Dios nos libre de ser los beodos que solo deseamos un poco más de aguardiente. Dios nos guarde de ser la multitud que solo desea riquezas, fama y placer. Que Dios nos ayude a ser como el buen hombre, el anciano, que desea encontrar a Cristo, que quiere parecerse a Cristo, que quiere ser como Cristo. Así que, para darle una aplicación a esto que hemos estudiado esta noche, en primer lugar, si queremos responder al gran deseo de Jesús, tengamos comunión con su presencia diariamente, a través de la oración, a través de la adoración, a través de contemplarle maravillados por su hermosura, por su bondad, por su gracia, por su amor en las Escrituras. En segundo lugar, tengamos comunión los unos con los otros. Queremos responder al deseo de Jesús, al gran deseo de Jesús. Tengamos comunión unos con otros, perdonémonos nuestras ofensas, reconciliémonos, lavémonos los pies los unos a los otros, pidámonos perdón. El gran deseo de Jesús es que nos amemos como Él nos amó. En tercer lugar, ¿cómo le respondemos a Jesús? Tengamos comunión con su palabra. No que yo tenga acceso a la Biblia, como pregunta John Piper. Él dice, la pregunta no es si tú tienes acceso a la Biblia. La pregunta es si la Biblia tiene acceso a tu vida. Pues la pregunta no es si usted tiene Biblia en la casa, la pregunta es si la lee. La pregunta es si usted la estudia con alegría, con ilusión, con esperanza de encontrarse con Jesús y maravillarse con el Salvador. Y por último, la manera como podemos responder al gran deseo de Jesús es que deseemos. Escúcheme, Jesús deseó intensamente esa Pascua. Ahora usted y yo deseemos intensamente la Pascua en las bodas del Cordero, la que nos hará recordar que fuimos sacados definitivamente de la esclavitud, del pecado y del mundo. Amén.
Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies.